Tu vida, aunque no lo notes, está cargada de pesos invisibles. Cada día caminas con mochilas que no son tuyas, las expectativas de otros, los juicios, las comparaciones, los miedos que te susurran que no eres suficiente. Algunas de esas cargas llevan tanto tiempo contigo que ya ni siquiera las cuestionas. Crees que son parte de ti, pero en realidad solo te detienen. Imagina por un momento a un viajero que quiere llegar a la cima de una montaña. En su espalda, en lugar de provisiones útiles, lleva piedras. Una por lo que otros piensan de él, otra por los errores que no deja en el pasado, otra más por la necesidad constante de tener más y más cosas. El viajero avanza, pero cada paso es un sufrimiento. El problema no es la montaña, es el peso innecesario que carga. ¿Y si hoy te dijera que tú también estás cargando piedras invisibles? ¿Y si pudieras soltarlas en silencio, sin ruido, sin explicaciones, simplemente dejándolas atrás? La filosofía estoica nos enseña que la libertad no siempre se gana sumando, sino restando. No se trata de añadir más a tu vida, sino de eliminar lo que sobra, lo que drena, lo que no te permite vivir en paz. En este video vas a descubrir 10 cosas que deberías eliminar en silencio de tu vida si quieres caminar más ligero, con más claridad y con más fortaleza. No necesitas proclamarlo, no necesitas explicarlo ni convencer a nadie. Solo necesitas dar el paso de soltar, y cuando lo hagas, sentirás que algo cambia en tu interior. Los grandes estoicos como Marco Aurelio o Séneca sabían que el secreto de una vida plena no está en acumular, sino en liberarse. Hoy vas a aprender cómo aplicarlo en tu propia vida, aquí y ahora. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo simple, casi simbólico. Baja a los comentarios y escribe esta frase: hoy empiezo a soltar lo que no me sirve. Hazlo ahora. No lo pienses demasiado, porque al escribirlo, estás tomando la decisión de empezar este viaje más ligero, más libre, más tú. El costo de no soltar. El mayor enemigo de tu paz no siempre son los problemas nuevos, sino las cargas que nunca te atreviste a soltar. Cada día, sin darte cuenta, repites rutinas, soportas situaciones y te aferras a pensamientos que consumen tu energía. Y lo más duro es que, mientras tanto la vida sigue avanzando, piénsalo. ¿Cuántas personas permanecen en trabajos que odian simplemente por miedo al cambio? ¿Cuántos mantienen amistades que no suman nada, pero tampoco se atreven a decir basta? ¿Cuántos viven mirando por encima del hombro, pendientes de lo que dirán los demás, ajustando cada decisión para encajar en moldes ajenos? Ese es el precio de no soltar, vivir arrastrando cadenas invisibles. A veces son relaciones que drenan, a veces son expectativas irreales, otras veces son recuerdos del pasado que ya nada tienen que dar, pero que aún pesan. Y cuanto más te aferras, más te alejas de la serenidad. Los estoicos lo tenían claro. La esclavitud no consiste en estar encerrado en una celda, sino en depender de lo que no controlas. Cuando tu paz depende de la aprobación de alguien más, de un resultado externo o de un recuerdo que no puedes cambiar, has cedido tu libertad. Marco Aurelio lo decía con dureza: la verdadera tranquilidad proviene de vivir de acuerdo a tu naturaleza, no de perseguir lo que otros esperan de ti. Si tu vida se define por sostener lo que ya no sirve, entonces no eres dueño de ella. Eres un rehén de lo externo. Imagina gastar 10, 20, 30 años cargando con lo mismo. El resentimiento por algo que pasó, la comparación con alguien que siempre parece mejor, la costumbre de complacer aunque duela. El resultado es siempre el mismo: vacío, frustración y esa sensación amarga de estar vivo, pero no estar viviendo. Por eso, si no sueltas, nunca avanzarás. Seguirás con la mochila llena de piedras, agotado antes de empezar la subida. Y lo más doloroso
descubrirás demasiado tarde que esas cargas nunca fueron necesarias. Los estoicos nos recuerdan que el precio de la dependencia es la pérdida de serenidad. Y la serenidad es el bien más valioso que puedes tener. Concepto estoico: la libertad está en soltar. Para los estoicos, la verdadera grandeza no se encontraba en acumular más, sino en aprender a vivir con menos deseos innecesarios, menos miedos, menos apegos. No porque despreciaran la vida, sino porque sabían que solo eliminando lo superfluo podemos llegar a lo esencial: la virtud, la paz, la libertad interior. Séneca lo expresó con claridad: la vida es larga si sabes aprovecharla. El problema es que muchos no la aprovechan porque la desperdician en lo que no importa. Discusiones, posesiones, apariencias, comparaciones. Es como tratar de llenar un vaso con agua limpia mientras nunca dejamos de echarle tierra. Al final, el vaso nunca estará claro. Marco Aurelio también lo entendió. Si te atormenta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Es decir, no es la cosa en sí la que nos roba la paz, sino la importancia que nosotros mismos decidimos darle. Soltar, en el lenguaje estoico, no es abandonar la vida, sino filtrar lo que vale la pena de lo que no. Ahora bien, es importante marcar una diferencia. La renuncia estoica no es resignación. Resignarse es bajar los brazos, aceptar pasivamente y decir: no puedo hacer nada. La renuncia estoica, en cambio, es un acto de poder. Elegir conscientemente qué cargas no merecen tu energía y dejarlas atrás para enfocarte en lo que sí depende de ti. Epicteto lo resumía en su Enquiridión: algunas cosas están en nuestro poder, otras no. Cuando sueltas lo que no está en tu control, no pierdes. Ganas espacio para cultivar lo que realmente importa: tu carácter, tus decisiones, tu serenidad. En el mundo moderno, este mensaje es más actual que nunca. Vivimos rodeados de exceso, de información, de ruido, de opiniones, de cosas. El minimalismo que tanto se valora hoy en lo material, los estoicos ya lo practicaban en lo espiritual. Ellos nos enseñan que la verdadera libertad no está en tenerlo todo, sino en soltar lo que no necesitas. Soltar en silencio no significa ser frío ni indiferente. Significa vivir con tal claridad que ya no necesitas explicar tus decisiones ni justificar tu camino. Simplemente actúas, porque sabes que tu paz depende de ti, no de lo que sobra afuera. 1. El miedo a la opinión de los demás. De todas las cadenas invisibles que nos atan, quizás la más pesada sea el miedo a lo que otros piensan de nosotros. Nos condiciona desde pequeños: cómo vestir, cómo hablar, qué elegir, a quién agradar. Y sin darnos cuenta, muchas de nuestras decisiones no nacen de nuestra voluntad, sino de la búsqueda de aprobación externa. Los estoicos fueron muy claros al respecto. Vivir pendiente de la opinión de los demás es entregar tu vida a manos ajenas. Séneca lo decía sin rodeos: es esclavo aquel que depende de la aprobación de otro. Si tu felicidad depende de un me gusta en redes sociales, de la validación de tu jefe o de que tus amigos aprueben tus elecciones, entonces no eres libre. Hoy lo vemos más que nunca en el mundo digital. Publicamos una foto, un comentario, un logro, y esperamos ansiosos los corazones rojos o los pulgares arriba. Si llegan, sentimos un alivio momentáneo. Si no, la inseguridad crece. Pero en ambos casos, hemos entregado nuestro poder interior al juicio ajeno. Marco Aurelio advertía: se desperdicia la vida cuando se vive pendiente de lo que los demás hacen y dicen. El tiempo que gastas midiendo tu valor en función de la aprobación externa es tiempo que podrías dedicar a fortalecerte, a crecer, a construirte desde dentro.
El problema no es compartir con otros, sino depender de ello. Cuando buscas constantemente agradar, te diluyes. Dejas de ser tú para convertirte en un reflejo de lo que otros esperan. Y entonces, ¿qué queda de ti cuando los demás ya no están mirando? La práctica estoica para romper esta cadena es sencilla, pero poderosa. Actúa un día entero sin anunciar nada a nadie, solo por ti. Haz algo que disfrutes profundamente sin necesidad de contarlo después. Puede ser entrenar, leer, escribir, aprender algo nuevo o incluso dar un paseo en silencio. La clave está en experimentar esa acción como un acto de libertad interior, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Al principio sentirás la tentación de compartirlo, de buscar testigos, pero ahí es donde se entrena la mente. Recuerda que lo valioso no es ser visto, sino ser. El día que logres disfrutar de algo sin necesidad de mostrarlo, ese día habrás dado un paso gigante hacia la autosuficiencia. El miedo a la opinión de los demás solo se disuelve cuando entiendes que no necesitas convencer a nadie de tu valor. Tu vida ya es suficiente prueba de ello. 2. Relaciones tóxicas o interesadas. Hay vínculos que no sostienen, sino que consumen. Personas que no aportan luz, sino que drenan energía. No porque sean malas en esencia, sino porque su forma de relacionarse se basa en la manipulación, la crítica constante o el interés, y si no aprendes a soltarlas en silencio, seguirás cargando con un peso que no te corresponde. Los estoicos valoraban profundamente la amistad, pero no cualquier amistad. Séneca lo dejó escrito con claridad. Antes de considerar a alguien amigo, obsérvalo largo tiempo. La amistad es para siempre. Para él, un verdadero amigo no era aquel que estaba solo en la fiesta o en los momentos fáciles, sino el que caminaba contigo en la adversidad, sin esperar nada a cambio. El problema en nuestra época es que confundimos cantidad con calidad. Coleccionamos contactos, seguidores, amigos de ocasión, y a veces olvidamos que incluso una sola relación auténtica vale más que 100 vínculos superficiales. Lo mismo sucede con aquellas relaciones que se sostienen por costumbre, por miedo a la soledad o por conveniencia. Pero en el fondo lo sabes, esas conexiones no te hacen crecer, solo te mantienen atado. Piensa en esa persona que siempre necesita de ti, pero rara vez está cuando la necesitas. En aquel amigo que convierte cada conversación en competencia. En la relación donde predomina la crítica, el chantaje emocional o la dependencia. Quizás has normalizado su presencia, pero si observas bien, verás que cada encuentro te deja más vacío que lleno. Los estoicos no te dirían que odies a esas personas, ni que generes rencor. El odio también es una cadena. Lo que te aconsejarían es simple. Suelta, no con un portazo dramático, sino con distancia consciente. Deja de alimentar lo que no nutre, y poco a poco esas relaciones perderán su poder sobre ti. El ejercicio es claro. Identifica una relación en tu vida que no aporta nada positivo y empieza a marcar distancia. No necesitas confrontaciones violentas ni explicaciones largas. Simplemente, redirige tu tiempo y tu energía hacia vínculos más sanos, hacia personas que te inspiren a ser mejor. Cuando eliminas en silencio una relación tóxica, lo que recuperas no es solo paz, es espacio. Espacio para construir relaciones auténticas, profundas, libres de intereses. Séneca lo sabía. Mejor tener un amigo verdadero que 1000 falsos acompañantes. Recuerda, soltar no siempre es perder. Muchas veces es el primer paso para encontrarte a ti mismo. 3. El hábito de quejarse. Quejarse parece inofensivo, incluso natural. Un mal día, un atasco, un error en el trabajo y de inmediato surge el impulso de protestar. Sin embargo, lo que rara vez notamos es que la queja no soluciona nada, solo multiplica el peso del problema.
Los estoicos eran tajantes en este punto. Ellos entendían que cada palabra, cada pensamiento repetido es un entrenamiento para la mente. Si entrenas la queja, tu mente se acostumbra a verla en todo. Un pequeño contratiempo se convierte en tragedia y lo cotidiano en sufrimiento. Marco Aurelio lo resumió en una frase que resuena hasta hoy. No pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. El emperador filósofo sabía que gastar energía en lamentos o discusiones estériles es tiempo perdido. Si quieres cambiar algo, actúa. Si no puedes cambiarlo, acéptalo con serenidad. Pero quejarse no es ninguna de las dos cosas. Es quedarse atrapado en el medio, en un terreno estéril donde nada crece. Piensa en cuántas veces te has quejado de algo sin mover un dedo para solucionarlo. El tráfico, el clima, la actitud de alguien, tu propio cansancio. La queja ofrece una satisfacción momentánea, como soltar vapor de una olla, pero no mueve la aguja de tu vida ni un milímetro. Y, lo peor, te convierte en víctima de todo lo que no puedes controlar. Los estoicos practicaban justo lo contrario, el logos en acción. Si algo está en tu control, haz lo que debas. Si no está, acéptalo con calma. Lo que nunca hacían era entregarse a la queja estéril. Aquí tienes un ejercicio simple pero poderoso. Pasa 24 horas sin quejarte. No se trata de fingir que todo es perfecto, sino de entrenarte en reemplazar cada queja por una acción o una aceptación consciente. Si algo te molesta y puedes cambiarlo, cámbialo. Si no puedes, respira hondo y suéltalo. Al principio descubrirás con sorpresa cuántas veces al día tu mente quiere quejarse. Pero si lo sostienes, empezarás a notar algo liberador. La queja pierde fuerza y en su lugar surge claridad. Verás con mayor objetividad qué merece tu energía y qué no. El hábito de quejarse es un veneno lento que alimenta la frustración. Eliminarlo en silencio es un acto de poder, porque cada vez que eliges actuar o aceptar en lugar de quejarte, estás entrenando tu mente para ser más fuerte que las circunstancias. 4. Expectativas irreales. Si observas con atención, gran parte de tus frustraciones no vienen de lo que ocurre, sino de lo que esperabas que ocurriera. Esperamos que las personas nos traten como nosotros las tratamos. Esperamos que los planes salgan tal como los imaginamos. Esperamos que la vida nos recompense por nuestro esfuerzo. Y cuando la realidad no encaja con esa imagen, sufrimos. Los estoicos lo sabían muy bien. Epicteto lo dejó grabado en una de sus frases más recordadas. No exijas que los acontecimientos sucedan como quieres, acepta que sucedan como suceden. Es decir, la fuente de la serenidad no está en controlar el mundo, sino en ajustar nuestras expectativas a lo que la vida realmente ofrece. Imagina que organizas una salida con un amigo y éste llega tarde. Tu expectativa era puntualidad, y al no cumplirse, aparece la frustración. Pero si hubieras anticipado que las personas fallan, que los imprevistos existen, el impacto sería menor, incluso nulo. El problema no fue el retraso, sino tu expectativa rígida. Lo mismo ocurre en relaciones, trabajos o proyectos. Esperamos reconocimiento inmediato, fidelidad absoluta, resultados perfectos, y al no obtenerlos, nos sentimos traicionados. Pero, en realidad, el error fue creer que el mundo debía obedecer nuestros guiones internos. Los estoicos aconsejaban un entrenamiento mental muy práctico. Anticipar la imperfección ajena y la incertidumbre del día. Marco Aurelio comenzaba sus jornadas recordándose a sí mismo que encontraría personas egoístas, ingratas o arrogantes. Lejos de ser pesimista, esto le preparaba para recibir esas actitudes sin sorpresa ni enojo. Aquí tienes un ejercicio simple pero transformador. Cada mañana, escribe en un cuaderno lo que no está bajo tu control. Pueden ser cosas pequeñas, como el clima, el tráfico, la actitud de alguien,
o grandes como la economía o la salud de otros. Al escribirlo, tu mente empieza a separar lo controlable de lo incontrolable, y eso reduce la frustración. Con el tiempo, notarás algo poderoso. Cuando sueltas la necesidad de que todo ocurra como quieres, descubres una calma nueva. Las decepciones se convierten en aprendizajes, y la vida deja de ser un campo de batalla contra lo que no puedes cambiar. Eliminar en silencio las expectativas irreales no significa renunciar a tus sueños, sino dejar de exigirle al mundo que funcione según tus reglas. Significa vivir en paz con lo que llega y trabajar con lo que tienes, sin la carga constante de «debió ser diferente». 5. El apego al pasado. Una de las prisiones más silenciosas es vivir encadenado al pasado, revisar una y otra vez errores que ya no puedes cambiar, volver a leer mensajes de alguien que se fue, mirar fotos con nostalgia dolorosa. Todo eso es como girar la llave desde dentro y cerrarte en una celda que ya no existe más que en tu mente. Los estoicos eran profundamente conscientes de este peligro. Sabían que lo único real es el presente, que ni el pasado ni el futuro pueden ser tocados con las manos. Marco Aurelio lo escribió con lucidez. El pasado ya no está y el futuro todavía no ha llegado. Solo el presente es nuestro. Aferrarse a lo que ya ocurrió es perder la única oportunidad que la vida nos da, vivir este instante. Revivir errores, traiciones o pérdidas no cambia lo sucedido. Lo único que cambia es tu estado emocional en el ahora. Dejas de vivir con claridad y serenidad para sumergirte en una niebla de recuerdos. El pasado puede ser un maestro, pero nunca debe ser una cárcel. Piensa en el ejemplo cotidiano. Alguien que terminó una relación, pero meses después todavía revisa fotos, lee viejas conversaciones o repasa una y otra vez los momentos felices que ya no volverán. Cada repaso es como arrancarse la herida antes de que cicatrice. No es amor al pasado, es apego al dolor. Los estoicos proponían una práctica mucho más saludable: aprender, agradecer y soltar. El pasado tiene valor en la medida en que te deja una lección. Una vez reconocida esa enseñanza, seguir atado es solo sufrimiento innecesario. Aquí tienes un ejercicio poderoso. Escribe lo que aprendiste de esa experiencia que todavía cargas. Ponlo todo en papel, lo bueno, lo malo, lo que te enseñó sobre ti y sobre los demás. Y después, realiza un ritual simbólico de soltar. Puedes quemar ese papel, romperlo en pedazos o guardarlo en una caja cerrada que no volverás a abrir. El gesto es pequeño, pero su efecto psicológico es inmenso. Es tu forma de decirle a tu mente: esto ya cumplió su propósito, ahora sigo adelante. El pasado no puede cambiarse, pero sí puede transformarse en sabiduría. Y cuando lo conviertes en maestro en lugar de carcelero, recuperas tu libertad. Eliminar en silencio el apego al pasado no significa olvidar, sino dejar de revivir lo que ya no existe. Es elegir vivir en el único tiempo que de verdad tienes, este momento. 6. El miedo a la muerte. Memento mori. De todos los miedos que cargamos, pocos pesan tanto como el miedo a la muerte. Lo evitamos en las conversaciones, lo disfrazamos con distracciones, lo ocultamos tras planes a largo plazo como si el mañana estuviera garantizado. Pero los estoicos pensaban lo contrario, que recordar la muerte no es una obsesión morbosa, sino la llave de la verdadera libertad. Séneca lo dijo con claridad brutal: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. El problema no es la brevedad de la vida, sino cómo la gastamos en preocupaciones triviales, discusiones vacías o posponiendo lo esencial como si fuéramos eternos. Memento mori. Recuerda que morirás, no para vivir con miedo, sino para vivir con intensidad. Cuando aceptas la realidad de la muerte, cada instante cobra un valor que antes no tenía.
Las discusiones pequeñas pierden importancia, los rencores se disuelven y lo que de verdad cuenta, amar, aprender, actuar con virtud, pasa al primer plano. Imagina que hoy fuera tu último día. ¿Lo gastarías quejándote del tráfico, revisando redes sociales sin fin o acumulando cosas que no puedes llevarte contigo? ¿O lo llenarías de acciones significativas, de palabras que dejen huella, de gratitud por lo que sí tienes? El miedo a la muerte esclaviza porque nos hace vivir en la ilusión de que tenemos tiempo infinito. Pero cuando aceptas tu finitud, la vida se vuelve más urgente, más preciosa. Cada decisión se convierte en una elección consciente de cómo quieres gastar lo más valioso que posees, tu tiempo. Aquí tienes un ejercicio estoico sencillo pero transformador. Imagina cada noche que este fuera tu último día. Pregúntate, ¿valió la pena lo que hice hoy? Si la respuesta es no, no te castigues. Úsalo como brújula para vivir con más intención mañana. Si la respuesta es sí, entonces agradece y duerme en paz, sabiendo que hoy viviste de verdad. Eliminar en silencio el miedo a la muerte no significa ignorarla, sino mirarla de frente. Es transformar la angustia en gratitud y el temor en claridad, porque solo quien recuerda que el tiempo es limitado aprende a usarlo de manera ilimitada. 7. La necesidad de tener siempre la razón. Pocas cosas desgastan más que la obsesión de demostrar que uno tiene razón en todo. Discusiones familiares que se alargan horas, debates con amigos por temas irrelevantes, peleas en redes sociales por opiniones que mañana ni recordarás. Todo ello nace del mismo impulso, el orgullo de no querer ceder. Los estoicos comprendían que insistir siempre en tener razón no es una muestra de fuerza, sino de debilidad. Quien necesita imponerse en cada conversación vive esclavizado a la validación externa. La verdadera libertad está en no necesitar la última palabra, en reconocer que las ideas de otros no amenazan tu identidad. Marco Aurelio lo practicaba con sencillez. Sabía escuchar, sabía observar y, sobre todo, sabía callar. Porque la virtud no está en vencer discusiones, sino en vivir de acuerdo con la verdad, aunque nadie más la vea. ¿Qué gana uno al ganar una disputa pero perder la serenidad? Nada. Piensa en los debates familiares. ¿Cuántas veces has discutido con un hermano, un padre o una pareja por detalles insignificantes? Al final, nadie se siente realmente ganador. Ambos quedan heridos, el vínculo se resiente, y lo único que queda es la amargura de haber querido imponerse. Eliminar en silencio la necesidad de tener siempre la razón es soltar una de las cargas más pesadas del ego. No necesitas convencer a todo el mundo. No necesitas ser aprobado en cada opinión. La verdad no cambia porque alguien más no la vea. Aquí tienes un ejercicio estoico para practicar hoy mismo. Dedica un día a escuchar sin refutar. Cuando alguien exprese una opinión, no respondas con un pero ni busques corregir. Simplemente escucha, comprende su perspectiva y guarda silencio. Descubrirás que no pasa nada si no das la última palabra y que incluso puedes aprender algo nuevo. Liberarte de esta necesidad es un acto de humildad y fortaleza, porque el sabio no necesita imponerse. Solo necesita vivir de acuerdo con sus principios. 8. El exceso de cosas materiales. Vivimos en una época donde se mide el valor de una persona por lo que posee. El auto, la casa, la ropa, los aparatos electrónicos. Pero para los estoicos, acumular sin medida es una forma de esclavitud silenciosa. Cada cosa que guardas exige espacio, atención, cuidado y muchas veces preocupación. En lugar de liberarte, el exceso de posesiones te ata. Séneca lo advirtió hace siglos. Quien necesita mucho para ser feliz, nunca lo será. El verdadero lujo es necesitar poco. El minimalismo estoico no consiste en renunciar a todo, sino en aprender a distinguir lo esencial de lo superfluo.
Piensa en un ejemplo cotidiano. Abrir un armario lleno de ropa que no usas o una estantería con objetos que llevan años acumulando polvo. Al principio puede parecer inofensivo, pero cada uno de esos objetos ocupa también espacio mental. La mente se siente saturada cuando el entorno está cargado de cosas inútiles. Los estoicos practicaban la pobreza voluntaria como entrenamiento. Pasar días con lo mínimo, comer lo justo, usar ropa sencilla. No porque despreciaran lo material, sino porque no querían depender de ello. Al hacerlo descubrían una verdad liberadora. La felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos. Aquí tienes un ejercicio práctico inspirado en esa visión. Deshazte de un objeto cada día durante una semana. No importa si lo donas, lo regalas o lo reciclas. Lo importante es soltarlo conscientemente preguntándote, ¿esto realmente aporta valor a mi vida? Si la respuesta es no, es momento de dejarlo ir. Con el tiempo notarás que aligerar tu espacio exterior aligera también tu espacio interior. Menos cosas, menos ruido, menos acumulación, más libertad. Eliminar en silencio el exceso de cosas materiales es un acto de rebeldía contra una sociedad que te dice que siempre necesitas más. El estoico sabe que ya es suficiente, porque la abundancia real está en la mente tranquila, no en el armario lleno. 9. La comparación constante con otros. Pocas trampas son tan sutiles y destructivas como la comparación. Ese hábito de mirar a los costados, medir tu vida en función de lo que otros tienen o aparentan tener, el trabajo, la casa, la pareja, los viajes, los logros, el resultado siempre es el mismo: frustración y miseria. La comparación es una carrera sin meta. Siempre habrá alguien más joven, más rico, más atractivo o más exitoso en algún aspecto. Y si decides que tu valor depende de ganarle a otro, tu felicidad quedará fuera de tu control. Marco Aurelio lo resumió con una frase que deberíamos grabar en nuestra memoria. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No depende del coche de tu vecino, del salario de tu colega ni del cuerpo de alguien en redes sociales. Depende de lo que eliges pensar, valorar y agradecer en tu propia vida. Los estoicos advertían que la envidia y la comparación son venenos del alma, porque mientras miras lo que otros tienen, dejas de ver lo que ya es tuyo. Pierdes de vista tus avances, tus dones, tus posibilidades únicas. Piénsalo en un ejemplo cotidiano. Una persona revisa las redes sociales por la noche y ve la vida perfecta de los demás. Fotos de vacaciones, celebraciones, logros. De inmediato siente que su día fue pobre, que su vida no vale tanto. Pero esa percepción es una ilusión. Compara un detrás de escena real con un escaparate maquillado. Los estoicos nos invitan a salir de esa trampa con un antídoto poderoso: la gratitud. Porque cuando agradeces lo que ya tienes, no hay espacio para la envidia. La abundancia se revela en lo cotidiano: tu salud, tu familia, tu capacidad de aprender, incluso el simple hecho de respirar hoy. Aquí tienes un ejercicio sencillo y transformador. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes logros. Puede ser una conversación agradable, un momento de calma o una pequeña meta cumplida. Al repetirlo cada día, entrenas a tu mente a enfocarse en lo propio en lugar de compararse con lo ajeno. Eliminar en silencio la comparación constante es recuperar la paz que nunca debió depender de otros. Porque la verdadera medida de tu vida no está en lo que otros tienen, sino en la calidad de tus propios pensamientos. 10. La procrastinación y la falta de acción. De todas las cargas invisibles que frenan nuestra vida, pocas son tan destructivas como la procrastinación. Ese hábito de posponer lo importante con frases como «empiezo el lunes», «cuando tenga más tiempo», «cuando me sienta listo».
La verdad es que ese momento perfecto nunca llega, y cada día que pospones un pedazo de tu vida se desperdicia. Séneca lo dijo con dureza: mientras posponemos, la vida se escapa. El tiempo no espera a nadie. Cada minuto que pierdes en la indecisión o en la pereza es un minuto que jamás volverá. Piensa en un ejemplo cotidiano. Alguien sueña con escribir un libro, pero siempre espera tener más inspiración. Otro quiere emprender, pero sigue planificando sin nunca dar el primer paso. Otro más quiere mejorar su salud, pero vive atrapado en la excusa del "el lunes empiezo". En todos los casos, el resultado es el mismo. Los años pasan y los sueños se marchitan. Los estoicos eran implacables contra esta trampa. Para ellos, la filosofía no era teoría, era práctica. Marco Aurelio lo repetía: no basta con saber lo que es bueno, hay que hacerlo. La virtud está en la acción, no en la intención. Eliminar en silencio la procrastinación significa dejar de negociar con la vida. Significa comprender que el único momento que tienes es este. Ni ayer, que ya se fue, ni mañana, que no está garantizado, solo ahora. Aquí tienes un ejercicio estoico sencillo. Aplica la regla del hazlo ahora. Cada vez que tu mente te diga lo haré después, respira y haz al menos una pequeña parte en ese mismo instante. ¿Quieres empezar a hacer ejercicio? Haz 5 minutos ahora mismo. ¿Quieres ordenar tu habitación? Guarda al menos un objeto en este momento. ¿Quieres aprender algo nuevo? Lee una página hoy. La acción, por pequeña que sea, rompe el ciclo de la procrastinación. Y cuando la repites, te conviertes en alguien que actúa, no en alguien que solo planea. Porque posponer mata sueños, pero actuar los hace posibles. El poder de soltar en silencio. Llega un momento en la vida en el que entiendes que aferrarte no te fortalece, sino que te debilita. Cada miedo, cada relación tóxica, cada expectativa irreal, cada objeto acumulado, es como una piedra más en la mochila que llevas a la espalda. Al principio no lo notas, pero con el tiempo, el peso te cansa, te agota y te roba la claridad. El estoicismo nos enseña que cuando eliminas lo innecesario, no pierdes, ganas libertad. Dejas de depender de la aprobación ajena y encuentras paz en tus propios principios. Dejas las quejas y encuentras poder en la acción. Suelas las comparaciones y descubres gratitud por lo que ya es tuyo. Suelas la procrastinación y recuperas el tiempo que antes se escapaba. Imagina la imagen del viajero con la que empezamos este video. Al inicio cargaba mochilas que no le pertenecían, opiniones de otros, miedos heredados, hábitos dañinos. Pero ahora, después de soltar una por una, camina más ligero. Sus pasos son firmes, su mirada clara, su destino más cercano. Esa es la gran revelación. La vida no se trata de acumular más, sino de aprender a soltar. Cuando lo entiendes, todo se vuelve más simple. No es resignación, es poder. No es pérdida, es libertad. Los estoicos decían que el silencio es el lenguaje del sabio. No necesitas anunciar lo que sueltas, no necesitas demostrarlo a nadie, solo vivirlo, dejarlo ir en silencio y sentir cómo poco a poco recuperas tu espacio interior. Hoy quiero lanzarte un reto. Elige una de las 10 cosas que vimos en este video y comprométete a trabajarla durante 7 días. No importa cuál, la comparación, el miedo a la muerte, la procrastinación, el apego al pasado. Elige la que más resuene contigo y empieza hoy mismo. Y para sellar tu compromiso, baja a los comentarios y escribe: hoy empiezo a eliminar en silencio lo que no me sirve. Ese pequeño acto de escritura será tu primer paso hacia una vida más ligera. Recuerda,
La libertad no se alcanza cuando todo encaja afuera, sino cuando aprendes a soltar lo que sobra adentro. Esa es la esencia del estoicismo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este video te aportó valor, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite soltar cargas invisibles. Juntos podemos crear una comunidad más ligera, más libre, más consciente. Nos vemos en el próximo video.